¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo más útil para esas personas, Rogelio? Rogelio Cerda, titular, Procurador Federal del Consumidor. Gusto en saludarlo, Rogelio. ¿Qué es lo más útil? Hay mucha confusión en la información que están dando las autoridades, y aquí sí hablo en plural, Rogelio, porque aparecen autoridades delegacionales de la Ciudad de México, de Gobierno Federal, peritos. ¿Qué es lo que tiene que hacer gente que está en esa situación? Buen día. Buenos días, Ciro. Gracias por la oportunidad. Mire, lo que tienen que hacer es, en principio, acudir a cualquiera de nuestras 5 oficinas en la Ciudad de México. Tenemos en el sur, en el norte, en el oriente y en el poniente, y desde luego las oficinas centrales. Hoy vamos a tener un listado de gente que la autoridad local tiene censada con problemas serios estructurales en sus departamentos y casas de habitación. Debo recordar que en el 92 hubo una reforma a nuestra ley que por ley obliga a los desarrolladores inmobiliarios a dar garantías hasta por 5 años frente a daños estructurales y 1 año frente a daños menores a los inmuebles que ellos van poniendo en venta. De esta suerte, quien esté en este periodo de tiempo tiene garantizado que si su edificio, su casa tiene problemas serios de estructura, sea por causa mayor o sea por la razón que sea, está garantizado. Sería el caso de este edificio de Portales, el que se cayó todo un lado del edificio, la gente... A ver, pero ¿cómo se empieza a contar aquí el tiempo? ¿Es el tiempo que llevan viviendo? ¿Es el tiempo en que se terminó la construcción? El día de la operación. El día de la operación. Tienen 5 años de garantía por daño estructural. En este caso, evidentemente, es daño estructural. Y yo ampliaría el término, Ciro, a 10 años, cuando sin haber garantía ya hay vicios ocultos en el contrato mismo, vicios ocultos en el desarrollo inmobiliario. Para probar vicios ocultos tiene que venir un juicio, tiene que venir un pleito que puede tomar muchos años. Sí, pero podemos, ya no son tan largos, hay ahora vías sumarias un poco más ágiles. Y por supuesto nosotros tenemos el área de conciliación que intentaríamos agotar antes de entrar a un juicio formal. Estamos intentando, Ciro, armar cuantas denuncias colectivas, demandas colectivas podamos instalar. Para ello necesitamos que en una sola causa se integren 30 consumidores en un solo bloque para poderlos representar ante cualquier autoridad como apoderados de ellos y que no les cueste dinero, de carácter administrativo y hasta judicial. Bueno. Y hay vicios ocultos. Si el constructor dijo que iba a tener una resistencia de tal, una profundidad de tal, los cimientos, si iba a tener cosas que no se cumplieron, pues ahí hay una responsabilidad que no es soslayable por parte del contratista. Entonces, tomamos solo como ejemplo el caso de la Portales, que ahí el condómino que llevaba más tiempo viviendo llevaba 1 año. Entonces, ahí el daño estructural, sea lo que sea, lo va a tener que reparar la constructora. Por supuesto, Ciro, la ley es muy clara y si eso tiene menos de 5 años, como parece ser que así es, vamos a ir con todo, vamos a hacer que se cumpla y se honre el texto de la ley y bueno, vamos a amparar a esta gente. Hoy empezaremos a recibir los censos que ha levantado la autoridad local y con ello vamos a hacer contacto ya con los afectados. Estábamos instalados operando estos últimos 10 días en otras tareas fuera de México. Fuimos a Oaxaca, Chiapas, a Morelos, a Puebla, evitando que hubiera especulación en precios de la canasta básica. Pero ya estamos en esto, en DF. Ya estamos ayer hicimos un anuncio que seguramente llegó allá al Departamento de Información de su medio, donde estamos anunciando que tomados de la mano de Conducef y de la autoridad local del gobierno de la ciudad, vamos a instalar oficinas comunes para que cada quien en su ámbito competencial asuma la responsabilidad,
frente a los consumidores afectados. Rogelio, buen día, le saluda Jonathan Pardiñas. ¿Y qué pasa entonces con los edificios viejos anteriores a de más de 10 años, digamos? Sí. ¿Ahí qué pasa con el daño estructural? Si hay daños estructurales y vicios y divorcio entre el proyecto que se prometió constructivo y la construcción misma, pues hay acciones de orden civil para el comprador, ¿sí? Pero ya no hay garantías. No, la garantía es solamente a 5 años, es lo que puntualiza la ley. Y nosotros en su momento peleamos un edificio de 10. La colonia Roma que se construyó hace 30 años, ahí hay que ir a pelear. Hay que ir a pelear a las autoridades, no a las autoridades judiciales, pero lo puede hacer la Profeco, si es que llegamos a juntar 30 voluntades de consumidores que nos elijan representantes de ellos y se ahorran abogados y se ahorran 30. Tienen que ser 30. Sí. 30 por ley o 30 porque lo decidieron. ¿Por qué 30? No, y no 20 o no 10. La ley. Es la ley. Bueno. Para la acción colectiva, sí. Rogelio, ¿y qué pasa, buenos días, qué pasa con la gente que le dicen que su edificio es habitable, pero visiblemente está muy dañado? Pues vamos a peritajes, a impulsos del propio consumidor. Peritajes mucho tiempo, Rogelio. No, Ciro, no. Nosotros en medio de estos acontecimientos tuvimos peritajes en 48 horas de la UNAM y del POLI en nuestro edificio. Si es habitable o no es habitable es perfectamente claro, porque se checan muros por una parte que es la parte menor, pero se checa estructuras, y si la estructura está fracturada, pues definitivamente es inhabitable. Ayer me habló un compañero de medios, amigo tuyo, Ciro Arreola, sí. Y me dijo, a ver, pues es que dicen que es habitable, pero están las bahías expuestas, pues nadie quiere vivir ahí. Le dije, saca a la gente de ahí, le dije, lo peleamos acá. Yo creo, y los peritos están siendo, debo decirlo y puntualizarlo, muy serios en su trabajo. Yo no he visto ningún peritaje que a mí no me haya convencido, y no son tan tardados, hijo. Déjame decir, quizá hablo de 10 días. Menos de 10 días. Rogelio, entonces, en el caso, por ejemplo, que presentamos del edificio en la colonia Portales, en el que la empresa le dice a la gente que pues, todo se trató de un hecho de la naturaleza y que no hará nada, ¿esto no pasa así? ¿Tienen una responsabilidad? No, claro que no. A ver, el hecho fortuito no los exime de la garantía. El hecho fortuito la garantía enfrenta de cara al hecho fortuito. Es como un coche asegurado. Que hay pólizas que los cubren, hay pólizas que te cubren un huracán y hay pólizas que no. Pero en este caso, hay pólizas que te cubren un huracán y hay pólizas que no. En este caso no es póliza, es la ley. No aplica, es ley. No, la ley es muy clara, es la garantía a estructuras. Bueno, Rogelio, daños mayores en la construcción, sea por la causa que sea. Bueno, tenemos que hacer una pausa. ¿Podría esperarnos un par de minutos para hacer un balance de todo esto que nos está diciendo? Claro, por supuesto. Regresamos, estamos hablando con el Procurador Federal del Consumidor. Información clara la que nos está dando, y garantías que pues ayer, cuando hacemos estos reportajes, la gente no tiene claro que tiene todos estos derechos, la gente afectada por los sismos. 8:20, continuamos. 8:24, seguimos conversando con el Procurador Federal del Consumidor, con Rogelio Cerda. A grandes rasgos nos ha dicho todas las personas que firmaron su contrato con una empresa inmobiliaria y no llevan más de 5 años viviendo en casa, edificio, lo que sea, y esa construcción presenta daños estructurales. Toda la responsabilidad de la reparación, de la reconstrucción, corre por cuenta de la empresa constructora, la empresa inmobiliaria. Eso es conforme a la ley. Es parte de lo que nos dijo. En caso de que sean viviendas con más también si hay vicios en la construcción, hay una garantía de hasta 10 años se pueden reclamar. Más allá de esas fechas,
Si la vivienda tiene 11 o 10 o más años, entonces pues se tendrán que ir a pleito, a litigio, y nos está diciendo, si se juntan 30 personas con un problema común, con una reclamación común, los puede representar sin costo la Procuraduría Federal del Consumidor. Más o menos en esa sí vamos, Rogelio Cerda, gracias por esperarnos, Procurador Federal del Consumidor. En eso íbamos, más o menos. Así es. Bueno, hay muchas más preguntas. Miriam Moreno, buen día. ¿Qué tal? Buen día. También le queremos preguntar qué pasa con las personas que estaban alquilando un departamento y los daños son reparables, o sea, están en banda amarilla, como está haciendo Protección Civil del Distrito Federal, pero ya no quieren volver a vivir en esa vivienda y tienen rentas adelantadas, tienen un depósito. ¿Cómo se puede recuperar esta parte? Bueno, pues tendrían que acudir con nosotros al departamento de quejas y iniciar un proceso de conciliación. Seguramente tendrá derecho a eso. Habría que ver qué dice el contrato civil al respecto. Es muy casuístico lo que usted me pregunta. ¿Casuístico es caso por caso? Sí, porque cada contrato de arrendamiento puede ser distinto, Ciro. Entonces habría que ir a la letra del contrato y luego ir al espíritu de la ley. Yo creo que habría posibilidades de que se resarciera y se regresaran los depósitos o las rentas adelantadas o demás. No le veo gran problema. Pero sería un proceso distinto, sería un proceso de conciliación dentro del trabajo que normalmente hace la Procuraduría con quejas. ¿Quién le tendría que regresar el depósito, en este caso, a las personas que están rentando? Pues el arrendador, sin duda. El arrendador, quien le rentó. Hay otra duda que nos están haciendo llegar aquí a la estación de radio, es ¿qué pasa con las personas que tienen alquiler de cable y telefonía y le siguen cobrando esta renta y los edificios están irreparables y los aparatos? Esto no va a proceder. Pero ¿cómo? Pero el cargo llega directo a la tarjeta de crédito, por ejemplo. Sí. ¿Cómo que no va a proceder? Lo que necesitamos es que nos informen de inmediato, que hablen a los teléfonos nuestros. ¿A ustedes? Puede ser, sí, claro. No ahí, no Sky, no a estas empresas. Que hablen a la Profeco. A la Profeco, tenemos los teléfonos ya conocidos por la población, 55-688722. Tenemos el Twitter @Profeco y el Facebook Profeco Oficial. A ver, tenemos muy buena disposición de compañías cableras, de telefonía, están metidos en el tema de ver cómo sí solucionar cada queja. No hemos tenido hasta el momento muchas. Creo que es entendible que la gente está ahorita en otros problemas de mayor envergadura que su celular o su teléfono de línea fija, pero seguramente los vamos a tener. Ayer tuve una reunión con gente de Telconector Slim y está en la mejor disposición de ayudar cada caso que se presente y darle para atrás a cualquier cobro que no debió haberse aplicado a partir de los incidentes del 7 y del 19. Pero todavía no hay un manual ni un procedimiento establecido. Sí, a ver, el manual lo da la ley. El usuario nos echa a andar con su denuncia. Hablamos con el proveedor, puede ser por vía electrónica, por Concilianet, por estos mecanismos que le acabo de decir, o puede ser de manera personal. No tiene que ir a las oficinas, puede ser vía electrónica, para que no pierda tiempo. Y le garantizo que en la mayoría de los casos vamos a tener una respuesta bastante obsequiosa de proveedores de este tipo de servicios. Los asuntos con las aseguradoras son individuales, ahí no interviene la Profeco. Si yo le tengo que hacer una reclamación de mi comercio, de lo que sea, una aseguradora, eso es un asunto con mi aseguradora o con la aseguradora. Ustedes no pasan por ahí. No pasamos por ahí, Ciro. Sí, es cierto lo que dices. A ver, sí hay que ir con el ajustador, sí, pero nosotros no somos la autoridad competente en materia de seguros, es la Conducef. Es la Conducef. Lo que tiene que ver con aseguradoras, ahí no sería perder el tiempo ir a la Profeco. Sí. Bueno, ahora... Por cierto, Mario ya instaló una serie
mecanismos para estar atendiendo esto. Sí, también, y acciones conjuntas con ustedes. Exacto. Ahora, ¿cómo se juntan esos 30 personas que tienen un problema común para que los representen en el pleito legal, en el litigio, para que los represente la Profeco? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se juntan y qué los acredita? Porque es muy difícil tener, vamos a suponer, en el caso del edificio de la Portales son 12 condóminos, son 12 casos, faltan 18. Los otros 18 casos no van a ser exactamente iguales, van a ser parecidos. ¿Cómo se conforma ese grupo de 30 para que los representen ustedes? Es que la acción colectiva nos exige, como bien puntualizas, una treintena de afectados. Sí. No es inusual que en edificios grandes, donde hay 2 o 3 complejos, haya un presidente del complejo, un secretario, un tesorero, y ellos normalmente nos ayudan mucho para organizarlos y traerlos a las opciones. Nos tenemos ya iniciado el proceso de listados con nombres de afectados con este sismo, y el Departamento de Servicio al Consumidor, que preside la licenciada, la subprocuradora Jasso, está ya llamándoles para que ponerse a las órdenes de cada cual, mandando correos, llamando telefónicamente a cada cual. No es tan difícil juntarlos. Rogelio, otra pregunta que nos hacen llegar también el auditorio: ¿qué pasa con las escuelas privadas que no están funcionando por problemas estructurales o por revisión o por lo que sea, pero están cobrando colegiaturas a los padres de familia? No deben hacerlo. Pueden acudir a la SEP o con nosotros, porque es un servicio que no se está devengando, no se está brindando, por lo tanto no se debe de liquidar. Muy bien. Eso es obvio. Si no hay condiciones para la prestación del servicio educativo, el consumidor puede acudir con nosotros o con la propia Secretaría de Educación, que también tiene una ventanilla para atender estos casos, y no debiera ser. Me parece que además me resulta impúdico que alguien cobre algo que no está realizando. A ver, ¿cómo puede ser? No, es inadmisible. Sí, lo que pasa es que, no sé si en el caso de colegiaturas, pero muchos pagos, usted lo sabe, están programados, están vinculados a tarjetas, ¿no? Son cargos en automático, ¿no? Clubes deportivos que cerraron algunos días, en fin, son muchos los servicios que se pagan así. Entonces viene todo el proceso para cancelar el pago, y si no hay una buena disposición del prestador de servicios, pues es un lío y le siguen cobrando a uno. A ver, es cierto. Si no hay una buena disposición puede generarse un problema, pero al final del día tendría que resarcirse el pago recibido de manera irregular. Pagos de estacionamiento, por ejemplo, los servicios de estacionamiento, que esos cobran, pero esos al primer minuto del mes cae el cargo, aparece el cargo. Pues esos no se van a detener, aunque esté cerrado. Si el consumidor nos llama, podemos lograr que se retorne, se repague ese pago de lo indebido, se llama en los términos de la ley. Así es. Bueno, pues le agradecemos mucho la información, nos podríamos quedar aquí 3 horas con dudas. Entonces, el teléfono de toda la vida de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, y ojalá, sí, con la disposición y la claridad con la que nos ha atendido Rogelio, así estén atendiendo a todas las personas, los empleados, los trabajadores de la Profeco. Es nuestro trabajo y tratamos de hacerlo lo mejor que se puede. Pues ojalá, y ojalá salga muy fortalecida la Profeco de esta crisis, porque eso sería una gran noticia para miles de mexicanos. Ojalá. Yo espero que sí. Bueno, espero que sí. Lo veremos. Gracias, y estoy a la orden. Muchas gracias.